Con frecuencia escuchamos que hay grandes ventajas en involucrar a las organizaciones de la sociedad civil desde el inicio de los proyectos. Desde tu experiencia, ¿podrías compartir algún ejemplo que lo demuestre? Gracias, Larry. Hay distintas perspectivas sobre por qué o para qué propiciar la interlocución con la sociedad civil. Sabemos que el presidente Ilan en 2024 dijo que esta tenía que ser una función central para todas las unidades y divisiones del BID porque contribuye tanto a la equidad como a la efectividad de lo que hace el grupo. Desde el grupo de trabajo sobre el BID partimos de que la información y la participación son un derecho, pero que cuando se garantiza plenamente puede beneficiar a ambas partes, empezando por la discusión sobre el tipo de desarrollo que anhelamos, porque no hay una sola visión o modelo de desarrollo. El grupo BID puede tener un valor agregado al acercar y convocar una conversación colectiva e incluir ahí el expertise político y técnico de las organizaciones de la sociedad civil y el conocimiento situado de quienes habitan y defienden los territorios, que es insustituible. Pero la pregunta fue sobre el involucramiento desde el inicio de los proyectos. Mira, Larry, yo te diría que cuando la participación informada se comprende estratégicamente, esta no se usa como una mera validación o legitimación, sino como un proceso de co-creación desde el diseño y la implementación hasta la evaluación. La participación informada de partes interesadas, particularmente de organizaciones de la sociedad civil y de las comunidades susceptibles de ser afectadas, fortalece el análisis de contexto, la identificación y evaluación de riesgos e impactos, no solo económicos o financieros, sino socioambientales y socioculturales, desde la perspectiva de quienes habitan los territorios, contribuye a determinar medidas de gestión eficaces, considerar las necesidades específicas y particulares de quienes habitan ahí, establecer relaciones de confianza que alimenten la supervisión de los clientes y reducir la probabilidad de que se tenga que acudir a los mecanismos de rendición de cuentas. A veces se piensa que la participación informada es opcional o que ésta retrasa los procesos, cuando en la práctica, a largo plazo, lo que hace es ahorrar tiempo, recursos, esfuerzos, prevenir daños, incrementar las probabilidades de éxito y contribuir a la responsividad de lo que se hace con lo que realmente se necesita y se desea desde los territorios. Pensando en algunos ejemplos en los que ha estado involucrada de alguna forma u otra alguna organización o comunidad integrante de nuestro grupo de trabajo, está, por ejemplo, la aportación que se hizo para considerar la accesibilidad universal que contribuye obviamente al acceso de personas con discapacidad, pero beneficia al resto de la población en obras de infraestructura de transporte, o cuando se logró mediante el mecanismo de resolución de disputas del MISI la restitución histórica de más de 270,000 hectáreas de bosque amazónico del territorio del pueblo Tacanados en Bolivia tras 25 años de lucha. Ahora, también hay veces que el objetivo no es solo mejorar o corregir un proyecto. En algunas ocasiones, la mejor decisión, la decisión más racional, hubiera sido que ese proyecto no se llevara a cabo. Es el caso, por ejemplo, de Ayumaymo, que ha dado origen a varias de las transformaciones institucionales en varios de los bancos, incluido el Grupo BID, porque colapsó no solo materialmente, sino financieramente. Y también la participación informada contribuye en los casos en los que se necesita una salida responsable, como el caso de Hidroituango, en donde aún están esperando remediaciones concretas y reales para las personas que fueron afectadas. Ahora tenemos, por ejemplo, el proyecto de Manzanillo en República Dominicana, financiado por el BID-INVEST, una central de generación de gas que no solo va contra los compromisos del banco en materia climática, sino que pierde una oportunidad de impulsar las energías renovables. Este proyecto, por la evaluación ambiental y su diligencia, no se ha determinado o no se han evaluado efectivamente los impactos que va a tener, porque está muy cerca de un parque nacional, afecta a humedales, manglares, arrecife, e incluso los impactos pueden ser transfronterizos. Pero desde nuestra perspectiva, la participación informada se debe de dar tanto río arriba como río abajo. Es decir, sí en los proyectos, pero no solo en los proyectos.
También desde nuestro grupo hemos contribuido a la mejora sustantiva de la institucionalidad del Grupo BID y a la armonización con el enfoque de derechos humanos, por ejemplo, con nuestras aportaciones al marco de sostenibilidad ambiental y social, a la nueva política de acceso a la información y sus directrices o a la estrategia institucional. En otros ejemplos, aunque hemos tenido disposición y contenido para aportar, no se abrieron mecanismos y procedimientos o estos no posibilitaron realmente una participación efectiva y significativa. Tal es el caso de la elaboración del marco de salida responsable del BID-IPEST, de la consulta sobre las directrices de la fase de verificación de la observancia del BICI o de las hojas de ruta sobre el denominado hidrógeno verde o el abordaje de los efectos de instrumentos financieros como el canje de deuda. También debe de haber participación en las estrategias país, en la relación con oficinas centrales y las representaciones de los países y en donde estamos, en las reuniones anuales, así como en otros instrumentos. Por eso, desde el grupo hemos hecho aportaciones, por ejemplo, a los planes de acción como el de energía y el de biodiversidad y a programas regionales como Amazonía Siempre y Conexión Sur, buscando que las lecciones aprendidas que se tienen en esos casos concretos puedan servir, por ejemplo, para otros corredores. Queremos insistir en la visión que ha planteado el presidente y los distintos integrantes del grupo sobre que el grupo es un solo banco. Y por eso hacemos una invitación a que los avances que hemos tenido, principalmente con el BID y con el brazo público, abran posibilidades reales de interlocución tanto con el BID-IPEST como con el BID-LAB. Coincidimos en la importancia del aprendizaje y la innovación y sabemos que la incorporación temprana de las aportaciones de las organizaciones y comunidades contribuye a que el punto de partida sea el mejor posible. Y esta colaboración con esas instancias es aún más importante en este momento en el que el mayor apetito por el riesgo del Grupo BID, la mayor ambición en los montos, la demanda de agilizar y flexibilizar la concreción de inversiones y el protagonismo que se le está dando al sector privado debe sostenerse con un esfuerzo proporcional para que la institucionalidad garantice el respeto de los derechos humanos y la prevención y mitigación de riesgos socioambientales. Pero no solo queremos contribuir a cambiar las políticas, los instrumentos, las normas del grupo. Eso es necesario, pero no es suficiente. Se requiere cambiar las prácticas para que tanto las propias operaciones del grupo como las de sus relaciones comerciales observen en los hechos los estándares, principios y directrices de derechos humanos. Desde el grupo planteamos que la participación informada, transparente, abierta, efectiva, significativa y deliberativa antes de que se adopten las decisiones es la única vía para que el BID cumpla con su mandato de mejorar las vidas en América Latina y el Caribe. Y por eso pensamos que es importante que se institucionalicen los espacios de diálogo, las consultas sustantivas, los procesos de participación, para que estos no dependan de la voluntad política o de la discrecionalidad del personal en turno, sino que se puedan establecer procesos y capacidades institucionales obligatorias y vinculantes, no para burocratizar la participación informada, pero sí para dar certezas sobre los canales, los formatos, los tiempos y los alcances de la misma. Queremos un banco abierto a la crítica, capaz de mirarse a sí mismo y reconocer sus errores para construir desde ahí. Por eso reconocemos este panel y nuestro involucramiento en la reunión anual como pasos en ese sentido.